Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más vídeos. Hola, aquí Creepysokas y con un nuevo capítulo. Sin más que decir, comencemos. Transmisión del caos. Capítulo 10. Posibilidades, intermedio. Durante unos incómodos segundos, los asesinos y la recepcionista de IM permanecieron en silencio, mirando fijamente la pantalla apagada tras el final del episodio. Poco después, Blitzo decidió decir lo primero que se le ocurrió. Oye, al menos fue publicidad gratuita en todo el infierno para nosotros. Dijo débilmente. Moxie se dio una palmada en la frente por enésima vez en el día. Señor, hablo en serio cuando digo que esta compañía, tal como está hoy, está acabada. Lo más probable es que tengamos que volver a competir con los demás asesinos del infierno, y eso suponiendo que la Goetia no decida ejecutarnos a todos. Exclamó con la mayor sinceridad posible. Blitzo suspiró profundamente, expresando su molestia pero también reconociendo las palabras de Moxie. Como te dije antes, Mox. No quiero oír hablar de eso. No ahora. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora mismo, B? Preguntó Millie, mientras ella, su esposo y Loona se concentraban en su jefa. Hay que seguir adelante, como hemos hecho todo este maldito tiempo, respondió. Hice un trato con Stolas. Recogería su libro al salir del trabajo para que la Goetia no lo encontrara perdido, pero como todo el infierno acaba de ver cómo su trasero culpable y cachondo admitía que me lo había dado, apuesto a que nos llamará ahora mismo. Como si lo hubieran invocado, el teléfono de la empresa que estaba en el escritorio de Loona empezó a sonar. Blitzo lo cogió con aire de suficiencia. Así que, nos desentenderemos del asunto, dejaremos que Stolas se encargue del resto y disfrutaremos de nuestro descanso. Haremos cualquier otra cosa para pasar el rato, declaró Blitzo mientras se llevaba el auricular a la oreja con un gesto teatral. Stolas. Saludó el duende. Esto es Mayberry, respondió el pecador al otro lado de la línea. Ah, tú, dijo Blitzo con un ligero rubor mientras sus empleados sonreían con sorna a su costa. Sí, ¿qué pasa? Tú también viste la transmisión, ¿verdad? Ajá. ¿Tú y tu equipo todavía estáis dispuestos a matarla de verdad? Pagaré más si eso significa que lo haréis lo antes posible. Al escuchar esta propuesta de Mayberry, Blitzo miró a sus empleados mientras cubría el auricular con la mano libre. Es la profesora. Nos está pidiendo que matemos a nuestra Marta, que sigue haciendo el tonto con su familia de desolladores de humanos, anunció. Claro que quiero hacerlo. Les voy a dar una lección para que no me peguen con botellas, no le disparen a mi jefe y no capturen a mi marido. Dijo Millie emocionada. Supongo que deberíamos terminar el trabajo, sabiendo qué monstruos son esos hombres, murmuró Moxie. No cometeré el mismo error 2 veces. Eso es lo que me gusta oír. Nos está pagando extra, algo que probablemente necesitaremos ya que de todos modos devolvemos el libro hoy. Gritó Blitzo, agitando los brazos con entusiasmo para vengarse espiritualmente de la familia asesina por haber ridiculizado a sus versiones alternativas. Oye, sobre eso, interrumpió Loona levantando un dedo y señalando el espacio vacío en su escritorio donde debería estar el grimorío. El bicho de los búhos ya se lo llevó hace unos minutos. ¿Qué? Exclamó Blitzo mientras buscaba frenéticamente por todas partes, incluso debajo del escritorio de Loona. ¿Cómo sabes que es él? ¿Lo viste? Abrió una abertura del tamaño de una ventana junto a mi escritorio, metió el brazo, cogió el libro y dejó esta nota en su lugar, resumió Loona, ofreciendo un brillante trozo de pergamino que su padre agarró frenéticamente. ¿Así que esto pasó justo delante de ti y no intentaste detenerlo ni avisarnos? Preguntó Moxie, claramente molesto y más que dispuesto a decirle 4 cosas a Loona. Loona se limitó a encogerse de hombros. No en medio de nuestra pequeña transmisión del futuro. Si Stolas iba a venir hoy de todas formas, ¿cuál es el problema? Blitzo suspiró mientras miraba la nota que Stolas había escrito. Disculpas, Blitzy. Las circunstancias que rodean la transmisión de hoy me han obligado a recuperar mi grimorio antes de lo previsto. Por el bien de ambos, les ruego que no intenten contactarme por ningún medio por el momento. Les llamaré solo cuando tenga la certeza de que puedo hacerlo sin peligro. Después, podremos hablar con total libertad sobre el uso que le den al grimorio. Stolas. Uf, joder, murmuró Blitzo mientras volvía a coger el teléfono. Lo siento, señora. No podemos matar a esa zorra en un futuro próximo, aunque quisiéramos. ¿En serio? Supongo que es porque no lo estás haciendo exactamente de forma legal, preguntó Mayberry. Sí. Malditas leyes de la Goetia y mierdas que a diablillos como yo no debería importarnos, murmuró Blitzo. Maldita sea.
Solo me queda esperar que la policía local repita lo que hicieron en la transmisión, gruñó Mayberry con resignación. Bueno, al menos gracias por matar a Marta en una línea temporal. Te daría una buena reseña en línea, pero considerando que todo el infierno vio tu actuación. Lárgate y vive el resto de tu vida después de la muerte. No estoy de humor para hablar, interrumpió Blicho. Vale. De todas formas, pensaba ir a ver el hotel de la princesa. Charla. Cansado de hablar con cualquier cliente y sin ninguna razón práctica para seguir adelante, Blicho colgó bruscamente y se giró hacia los otros 3 miembros de IMP, quienes comprendían la situación al igual que él. Ya no podían trabajar puesto que el grimorio había desaparecido, lo que significaba que los ingresos de la empresa también se habían detenido. Aún así, tenían que pagar las facturas y el alquiler. Desconocían cuánto tiempo más Stolas necesitaría tener el grimorio en su poder. La cuestión principal es que las cosas eran inciertas y que necesitaban llenar ese vacío, sin importar cuán grande o duradero fuera, y la sugerencia de Moxxie de volver a sus trabajos anteriores como asesino a sueldo fue la primera solución sensata y práctica que no implicaba que Imp tuviera que separarse. Bien, sé que el negocio está un poco muerto ahora mismo, y todo gracias a ese imbécil de Enigma por acobardar a Stolas y hacer que nos quitaran nuestra única ruta al mundo humano, resumió Blicho para todos. Moxxie, Millie y Ilona asintieron en señal de reconocimiento de que seguían su línea de pensamiento. Ahora, continuó Blicho, señalando el cronómetro de la televisión. Mientras nuestro futuro sea lo que todos vean, más nos vale estar atentos a cada segundo. Tenemos 4 horas antes de lo que sea que venga, así que mejor hagamos algo. Aquí van algunas ideas. Podríamos encontrar contratos fáciles y rápidos en el infierno, como sugerí antes. Moxxie intentó intervenir. Disculpen. Yo fui quien. Para seguir ganando dinero, continuó Blicho, ignorando a Moxxie. La gente está histérica ahora mismo por las transmisiones, lo que podría facilitarnos conseguir estos éxitos. Segundo. Existe una clase muy pequeña de sucubos que, de alguna manera, viajan legalmente al mundo humano para hacer las cosas raras y pervertidas que hacen allí arriba, así que quizá podríamos intentar averiguar cómo y si podemos usar sus métodos en lugar del libro. ¿En serio? Preguntó Millie sorprendida. No sabía que eso existiera. Yo tampoco, admitió Moxxie. Si no le importa que le pregunte, ¿dónde oyó hablar de que los demonios de la lujuria trabajan legalmente en el mundo humano? ¿Y por qué no ha intentado acudir a ellos en lugar de robar el libro de Stolas? Digamos que tengo un pasado con una que mencionó cuánto deseaba ese privilegio en el pasado, dijo Blicho, evitando revelar el nombre de su ex, lo que sin duda habría escandalizado a los demás. Además, al parecer, Asmodeo mismo vigila de cerca todo el asunto de las sucubos, así que pensé que robarle el acceso al mundo humano a una Stolas era mejor que robárselo al mismísimo pecado de la lujuria. ¿Quién dijo que tienes que robarle a uno de los demonios de Asmodeo? Insistió Moxxie. ¿No puedes intentar negociar algo la primera vez? Bueno, por último, podemos ir a almorzar porque me muero de hambre, dijo Blicho para terminar, ignorando de nuevo a Moxxie. ¿Qué queréis hacer primero? Yo voto por el almuerzo. Sí, podría comer ahora mismo. Respondió Millie. Ni que lo digas. Muchas de las cosas en la casa de esos caníbales eran asquerosas, pero el resto me dio hambre, intervino Loona. Vale. Moxxie refunfuñó, molesta por haber sido ignorada de nuevo. Muy bien, vámonos entonces, declaró Blicho, haciendo girar las llaves de su furgoneta en su dedo mientras se dirigía a la puerta. Sin embargo, al abrirla, lo único que encontró al otro lado fue una multitud interminable y densa de pecadores que ansiaban los negocios de Imp, y pasantes nacidos del infierno que también deseaban oportunidades de empleo y voluntariado. Al ver la puerta abierta, reaccionaron ruidosamente, intentando entrar a empujones. Joder. ¡No! Hoy estamos cerrados. No podemos ayudarle. Gritó Blicho mientras cerraba la puerta de golpe y la bloqueaba con un archivador cercano. Los miembros de IMP se miraron entre sí con incomodidad. Tendremos que hacer parkour para llegar al almuerzo, concluyó Blicho. Dicho esto, la tripulación de IMP salió por la ventana hacia la azotea vecina más cercana, irónicamente teniendo que esconderse y huir de su propia popularidad, ya que su concepto de negocio había atraído a innumerables pecadores y su composición atraía a engendros del infierno de los orígenes más bajos y oprimidos. Si bien la transmisión anterior protagonizada por Charlie y compañía sorprendió más a la tierra y el cielo que al infierno, esta reciente con IMP impactó sin duda más al infierno.
Pecadores, diablillos y sabuesos infernales salieron a las calles para celebrar, manifestarse o hacer cualquier otra cosa relacionada con el monumental acontecimiento al que habían sido expuestos. Como consecuencia, Ciudad Diablilla quedó prácticamente paralizada, hasta sus límites. Las calles se inundaron de peatones, deteniendo todo el tráfico vehicular, incluso el de bicicletas. La escasa policía de la ciudad quedó inmovilizada y ocupada. Los Goetia locales observaron los ríos de demonios que fluían alrededor de sus propiedades y optaron por quedarse en casa. El mar de cadáveres alrededor del rascacielos anfitrión de Imp era tan denso que un tanque tendría dificultades para atravesarlo. Cualquiera que quisiera investigar a Imp y arrestar a sus asesinos ahora mismo tendría serias dificultades para hacerlo sin dañar a suficientes pecadores e imps como para desencadenar una guerra civil. Estos efectos de la transmisión se magnificaron aún más en Urak, comenzando, sin duda, a hacer honor a su nombre en ese momento. La enorme población de imps allí presente se sintió empoderada, o incluso radicalizada, por lo que interpretaban que representaba Imp. Su descontento se hizo cada vez más evidente, no lo suficiente como para inquietar a los pecados capitales, pero sí lo suficientemente claro como para influir en Goetia y que mantuviera las distancias. En el corazón mismo del aparato gubernamental del anillo, el pecado de la ira retumbaba mientras él y su ayudante de inclinación Zen abordaban lo que fácilmente era el peor componente de la inestabilidad de Urat: el papeleo. No se equivoquen, Satanás preferiría dejar los asuntos administrativos en manos de sus funcionarios y empleados públicos más cualificados, como ha hecho durante siglos, dedicando con entusiasmo la mayor parte de su tiempo a los asuntos militares y de seguridad de la ira y, ocasionalmente, a los problemas de defensa universal del mismísimo infierno. Sin embargo, había dos razones principales por las que, tras ver la última transmisión, se encontraba trabajando en papeleo. En primer lugar, el malestar provocado por las transmisiones no solo afectaba a las actividades públicas de los ciudadanos imperiales. También implicaba un mayor número de informes, solicitudes y propuestas de todos los sectores, que el personal de Urak, ya de por sí sobrecargado, se esforzaba por gestionar. En segundo lugar, Satanás había dedicado el último siglo a intentar gradualmente ser menos autocrático en su gobierno, tomando en secreto ejemplos de Beyotie para acercarse más al pueblo y comprender mejor las complejidades de la gobernanza que no dependían estrictamente de la fuerza armada. Coincidiendo con sus recientes resoluciones para controlar su ira, esperaba que todo esto contribuyera a lograr un anillo de la ira más pacífico y productivo. Aún así, el pecado de la ira se preguntaba constantemente si obligarse a hacer papeleo realmente le ayudaba con sus problemas de ira, o si hacía exactamente lo contrario. Suspiro, este ya está hecho, declaró Satanás, sosteniendo con indiferencia una orden firmada en la mano y teletransportándola mágicamente a su destino. Siguiente. Aquí tienes, dijo Yohir dulcemente mientras le entregaba a Satanás otro documento de una gran pila. Aunque se suponía que solo era el terapeuta de Satanás, también ayudaba en lo que le era posible, contribuyendo así a la salud mental de su cliente. Este es el 25º. Deberías descansar después de este para evitar que tu mente se desequilibre demasiado. No voy a descansar. Todavía no. Hay demasiadas cosas importantes aquí como para dejarlas para después, dijo Satanás con terquedad, sabiendo perfectamente que Yohir solo quería lo mejor para él. El lenguaje. Aún así, tendré que insistir en que te den una tregua en el número 50 en ese caso. Yohir cedió por el momento, sabiendo exactamente cuándo presionar a Satanás y cuándo evitar frustrarlo más allá de toda razón. Satanás asintió sutilmente en señal de reconocimiento mientras miraba el nuevo documento, arqueando las cejas con interés. Era un informe y una solicitud militar. Su favorito. Desde que se obligó a revisar más papeleo y menos mapas de batalla, estos documentos se convirtieron en sus más preciados, lo que indicaba que su amor por la guerra seguía siendo eterno. El pecado tarareó mientras leía atentamente el informe. Se sospecha que hay un puesto de avanzada de bandidos en un valle a 10 kilómetros al noroeste del monte Odio. Se volvió hacia Yohir. Trae el mapa, por favor. Yohir asintió y tocó un orbe mágico cercano, lo que provocó que mostrara un mapa holográfico extremadamente detallado del anillo de la ira, haciendo zoom automáticamente en las inmediaciones del monte Odio y mostrando la ubicación actual de la 2 División de Rangers de Urak, cuyo comandante había enviado el informe. Vaya, qué frustrante. Esta zona está demasiado aislada de todos nuestros puntos de suministro y fortalezas en la región. Hay demasiados lugares donde retirarnos o preparar emboscadas, reflexionó Satanás mientras analizaba el mapa.
El pecado no perdió mucho más tiempo pensando antes de tomar una pluma, que era casi cómicamente pequeña en su mano con garras, y garabateó su respuesta al informe. Ataquen directamente con armamento pesado y apoyo aéreo. Dispersen al enemigo y retírense inmediatamente a la base. Dicho esto, Satanás lo selló con su sello personal antes de chasquear los dedos de nuevo y enviarlo directamente de vuelta a su origen. Ese informe y la respuesta de Satanás al mismo no fueron más que una pequeña parte de su eterna batalla contra los grupos rebeldes de duendes y las sociedades secretas. Es cierto que Satanás creó a los duendes, y los creó para que fueran obedientes. Durante siglos después del comienzo de su reinado, de hecho, no ha habido ningún problema de desobediencia por parte de los duendes. Sin embargo, nunca subestimes el poder de las palabras. Satanás siempre maldecirá la Ilustración y sus cientos de ideas y filosofías, culpándolas de haber originado la desobediencia en los diablillos. Estos diablillos se organizaron en grupos que evolucionaron a lo largo de cientos de años, adoptando y apropiándose de ideas principalmente del nacionalismo, el Estado de Derecho y el socialismo, para abogar por un pueblo diabólico empoderado y el fin de la opresión y el abuso sistemáticos y sociales contra ellos. Por supuesto, estos grupos seguían siendo pequeños y no representaban ninguna amenaza existencial para el propio Satanás, tanto porque sus ideas provenían de otros anillos y, por lo tanto, se consideraban extravagantes, como porque Satanás siempre había sido el dios de los diablillos, ninguno de los cuales se atrevería a levantarle un dedo bajo ninguna circunstancia. Estos grupos también lo reconocían, y sus campañas se centraban principalmente en la lucha contra la discriminación y la injusticia por parte de la Goetía y las infames castas superiores de demonios. Naturalmente, los grupos disidentes de diablillos, tanto en Urad como en el resto del infierno, usaron a Imp como propaganda para demostrar que los diablillos podían superarse, ya fuera creando una organización de asesinatos clandestina o por otros medios. El principal efecto secundario de esta propaganda para Satanás fue que le causó aún más dolores de cabeza. Mientras Satanás y Yohirt continuaban con sus asuntos, un mayordomo diablillo anciano y bien vestido entró en su pequeña oficina, flanqueado por un par de rangers de Wrath estacionados alrededor de la capital de Wrath. Un mensaje de Lord Paimon, señor. Anunció uno de los rangers, señalando al mayordomo diablillo, cuyo atuendo lo distinguía claramente de cualquier otro granjero o ranchero diablillo de Wrath. Paimon. De toda la maldita familia de ratas no voladoras, la primera que decidió molestarme tenía que ser Paimon. Exigió Satanás con desdén instantáneo mientras Yohirt hacía frenéticamente señas con las manos para respirar. Ni siquiera entre los pecados capitales era un secreto a voces lo insoportables que eran la mayoría de los Goetía, especialmente Paimon. Se podría pensar, erróneamente, que los pecados capitales vivían mejor que los Goetía, pero ninguno lo admitiría. Cada pecado capital cargaba con una cantidad ingente de trabajo extenuante, construyendo anillos y manteniendo el infierno, como cabezas literales y simbólicas del mismo. Los Goetía, en cambio, tenían muchas menos responsabilidades y mucho más tiempo para satisfacer sus propios deseos y maquinaciones personales. Por ejemplo, Stolas utilizaba el Grimorio para monitorear e interpretar las profecías estelares cada mes. Ese era prácticamente su único trabajo oficial, además de crear un heredero con Estella. Aparte de eso, hacía prácticamente lo que quería dentro de los límites de su matrimonio y su mansión. Más allá de todo eso, los habitantes del infierno dependían de los pecados como sus dioses y modelos a seguir, a diferencia de la Goetía, que no tenía esa carga. Dado que la amenaza de una guerra de venganza total contra el cielo se había ido alejando cada vez más, la Goetía gozaba de una libertad casi absoluta sobre sus propiedades y legiones, a diferencia de los pecados, que sí contaban con presupuestos y la influencia de sus anillos. Por ello, la Goetía era conocida popularmente como la verdadera élite aislada del infierno, mientras que los pecados, especialmente en tiempos recientes, se habían ganado una creciente reputación por mostrar un genuino interés por sus súbditos, y también por su hija, en el caso de Lucifer, y una mayor disposición a permitir y participar en el progreso político y social. Satanás podía adivinar fácilmente por qué Paimon quería hablar. El señor Goetía probablemente quería castigar a su hijo, sin duda perturbadoramente lascivo y desviado, por sus acciones en la transmisión. Solo una sesión especial, presidida por Satanás y acompañada por el resto de los pecados capitales, tenía la autoridad para intentar, y lo que es más importante, despojar a un Goetía de su estatus por crímenes contra los intereses del infierno. Conociendo a Paimon, probablemente le haría algo aún peor a su hijo una vez que tuviera la autorización legal para hacerlo. El pecado de la ira estaba furioso.
No porque Paimon no tuviera razón, aunque todos ignoraran la posibilidad de que Stolas no hubiera hecho nada, ya que la transmisión mostraba estrictamente el futuro. Satanás estaba furioso porque Paimon pensaba que un escándalo sexual que involucraba a Stolas era más importante que las agendas sobrecargadas de los pecados y la estabilidad de las poblaciones infernales nacidas en los infiernos infernales, que constituyen más del 90% del infierno. Adelante. Me encantaría darle un buen sermón a su amo, dijo Satanás con anticipación, incitando al mayordomo de Paimon a adelantarse. Con rostro impasible y acostumbrado a las payasadas de los demonios poderosos, el mayordomo alzó en silencio un espejo mágico para que Satanás lo contemplara, el cual materializó un vídeo en directo de Paimon al otro lado. Era el mismo espejo que el señor de la Goetía había usado para participar con Stolas en su visita al circo hacía tantos años. ¡Ah! ¡Satanás!, exclamó Paimon con un tono que probablemente fingía ser amistoso, juntando las manos en señal de saludo. Espero que tu manto de gobernante te haya tratado bien. Satanás puso los ojos en blanco. Vayamos al grano. Déjame adivinar, quieres castigar a Stolas por tener una aventura con un diablillo y avergonzar tu nombre, ¿verdad? No lo diría exactamente así, pero sí, respondió Paimon. Las acciones de Stolas son más que suficientes para justificar el traspaso de sus funciones y su cargo a un miembro más apropiado, como Andrealpus, quien convenientemente ya ha manifestado su interés en las pertenencias de mi hijo. Tenemos todo lo necesario para un juicio rápido, incluyendo a Andrealpus y las pruebas de los errores de Stolas en la transmisión, y ciertamente no le habría causado molestias si su autorización no fuera necesaria para iniciar este proceso. Menuda incomodidad, teniendo en cuenta que me estás fastidiando a mí también. Pensó Satanás. El tono meloso y la inflexión de las palabras de Paimon no hacían más que exacerbar la antipatía que Satanás sentía por él. ¿Y bien? ¿Qué dices? ¿Cuándo podríamos programarlo?, preguntó Paimon con arrogancia. Tendré que responder a tu petición en otro momento, dijo Satanás tras una pausa moderada. ¡Excelente! Ahora yo, disculpe, no le entendí, dijo la Goetía con voz desafinada. ¿Qué quiere decir con en otro momento? Ni siquiera Yohir ni los guardabosques Buratian pudieron evitar poner los ojos en blanco ante la arrogancia de Paimon. Satanás, por su parte, ya no estaba dispuesto a fingir. Mira, no niego que la infidelidad de Stolas sea un asunto grave para ti, ni que el hecho de que permitiera a Imp usar su grimorio para acceder ilegalmente al reino mortal sea un asunto grave para ti o para mí, dijo Satanás con la mayor claridad y calma posible. Pero parece que has olvidado que ayer mismo, un pecador reveló literalmente la existencia del cielo y del infierno al mundo humano, y que hoy se ha insinuado que también es capaz de revelar el futuro. No me levantes la voz, replicó Paimon. Aunque tengas un rango ligeramente superior al mío, no se me negará el respeto que merezco. ¿Te atreves a superar el pecado de la ira?, bramó Satanás mientras su forma crecía desmesuradamente, amenazando con provocar un terremoto de magnitud 9,0 con la fuerza de su voz. Todos en la habitación, excepto el mayordomo indiferente, se taparon los oídos, e incluso Paimon se estremeció al recibir una breve retroalimentación a través de su dispositivo de comunicación con espejo de mano. Con todos en silencio y Yohir, entrando en el campo visual periférico de Satanás, haciendo más señales para que respirara, Satanás respiró hondo y volvió a su tamaño anterior. Lo que quiero decir es que tendrás que esperar tu turno antes de que Stolas pueda ser investigado o implicado oficialmente por los 7 pecados capitales, aclaró Satanás a quien lo llamaba. Tienes problemas con tu hijo libidinoso y su grimorio. Pobrecito. Yo tengo problemas para asegurarme de que los miles de millones de diablillos que mantienen el infierno alimentado y en funcionamiento no ataquen, se rebelen ni hagan nada que sumerja nuestro reino en la anarquía más rápido de lo que una invasión angelical jamás podría. ¿Y qué? ¿Se supone que debo quedarme sentada sin hacer nada con Stolas o seré yo la que se meta en problemas?, exigió Paimon. Si quieres desafiarme cara a cara por el derecho a disciplinar a tu hijo sin juicio, dímelo ahora mismo, rugió Satanás con una mueca burlona. No lo creo, dijo Paimon, retrocediendo como Satanás esperaba. El pecado sabía que ni siquiera un jefe de la familia Goetía era tan estúpido como para desafiar su autoridad. Si había alguna figura en el infierno verdaderamente reconocida por imponer la ley y el orden, ese era Satanás, y no lo lograba con amenazas vacías ni pacifismo. Entonces te voy a pedir que aceptes que tus decisiones como padre te llevaron a criar problemas como Stolas y que el infierno no gira a tu alrededor.
No me contactes más hasta que yo te contacte primero, dijo Satanás con tono definitivo. Antes de que Paimon pudiera protestar, Satanás extendió un dedo y golpeó el marco del espejo, haciéndolo añicos. Sin decir palabra, el mayordomo de Paimon se dio la vuelta y salió de la habitación sin más incidentes. Satanás dejó escapar un sincero suspiro de alivio al terminar su temida conversación con Paimon. Para él y para cualquier pecado, incluso un solo minuto hablando con Paimon era ya demasiado tiempo para soportarlo. Creo que lo manejaste de maravilla, comentó Yohir, sosteniendo un cuenco tibetano y una maza, y golpeándolo suavemente para que Satanás se relajara con su melodioso zumbido. Entiendo que Lord Paimon es bastante difícil de manejar, pero lograste evitar dañar nada aquí. Un puñado no es ni la mitad, murmuró Satanás mientras volvía a mirar los papeles que lo esperaban en su escritorio. Creo que me tomaré ese descanso que me sugeriste. Quizá a esas tropas del Monte Odio les vendría bien algún refuerzo de su pecado. Perfecto. Siempre y cuando te mantenga tranquilo, concedió Yohir. En Pride, no pasó mucho tiempo antes de que cada sirviente, guardia y trabajador de la finca de Paimon oyera a su amo aullar de ira y derribar y destruir un montón de cosas en su entorno inmediato. Sin embargo, más allá del propio señor Goetiano, incluso entre aquellos que sabían que probablemente intentaría deshacerse de Stolas, nadie sabía que Satanás lo había despreciado en privado, haciendo efectivamente que Stolas fuera intocable para la corte de los pecados en un futuro previsible. Aún así, eso no impidió que Stolas paseara ansiosamente por su finca, asomándose a cada ventana y sobresaltándose cada vez que alguno de sus sirvientes parecía tener algo que anunciar. Mientras Estella y Octavia se entretenían con sus propios asuntos, ya que el caos de las calles lejanas las mantenía dentro de casa, él apretaba el grimorio contra su pecho mientras repasaba, corregía y recitaba su coartada. Le parecía extraño que no hubiera pasado nada ni que nadie hubiera llamado a su puerta todavía. Nunca se le había ocurrido que la personalidad tan desagradable de su padre hacía que muchos otros demonios importantes, incluso Satanás, también lo detestaran. Por una vez, el hecho de que Paimon fuera un reconocido imbécil había beneficiado a Stolas, más allá de cuando le permitió conocer e interactuar con Blitzy por primera vez. En la superficie del cielo, todo parecía estar bien y en paz, a diferencia de cómo se veían las cosas ayer. Al terminar la transmisión, Adam y los exorcistas se encogieron de hombros y, a regañadientes, continuaron con su tarea de mantener la paz, sabiendo que Sera estaba ocupada y les preguntaría directamente si quería que hicieran algo con Impu el grimorio de Stolas. Dado que la transmisión no tenía relación con los exterminios, no tenían motivos personales para preocuparse demasiado. Tras abandonar los diversos barracones, teatros y otras áreas que les habían sido proporcionadas en privado para monitorear las transmisiones de Enigma, los exorcistas se dispersaron para patrullar y pasar el tiempo mientras el temporizador para la siguiente transmisión permaneciera activo. En general, al no haber ciudadanos comunes que protestaran, los exorcistas tenían poco que hacer salvo debatir y despotricar. Sus temas abarcaban desde el Imperio contraataca hasta la situación y las motivaciones de Mayberry, pasando por Marta y su familia caníbal. Si bien solían coincidir en que el acceso de asesinos demoníacos a la Tierra era un problema, que los pecadores dispuestos a interferir en la Tierra por asuntos pendientes también lo era, y que los cultos familiares de caníbales psicópatas en la Tierra eran igualmente problemáticos, los exorcistas diferían enormemente en la atención que prestaban a sí mismos. Las emociones estaban a flor de piel, y muchos de ellos, al conversar, olvidaron que estaban en público y que la gente a su alrededor no debía saber lo que ocurría. Numerosos ángeles inocentes y despistados miraban con extrañeza a los exorcistas, con sus extraños uniformes, mientras hablaban de caníbales, búhos libidinosos y asesinos diablillos dementes. Sin embargo, también existía otra muestra de ojos que los miraban con suspicacia y desdén. Justo delante de las narices de los exorcistas, ángeles comunes salieron de sus clubes secretos de visionado de programas con opiniones nuevas y contradictorias sobre su hogar. Observaron a las autoridades armadas y se preguntaron por qué el sistema celestial de aceptación de almas parecía tan implacable. Se preguntaron si siempre había sido así. Se preguntaron cuánto más poblado y próspero podría ser si fuera un poco más indulgente. Otros, en concreto los ganadores con familiares desaparecidos, estaban furiosos. Estaban furiosos porque, según la lógica, ciertos seres queridos deberían estar viviendo con ellos en el paraíso, pero no era así, debido a errores insignificantes, perdonables, o a faltas que quedaban eclipsadas por sus buenas obras y virtudes.
Ni siquiera existía una especie de purgatorio o un departamento que le diera un toque personal a la hora de decidir quién entraba y quién no. ¿Por qué? ¿Acaso el cielo era tan paranoico? Estas personas, donde quiera que estuvieran en el cielo, podían reconocerse en silencio, mirarse a los ojos y comunicarse entre sí. Sus pensamientos sobre lo que querían hacer comenzaron a converger en un propósito común. Anhelaban un cambio. Deseaban mayor consideración y perdón para las personas buenas, incluso para aquellas con una moral ambigua. Los primeros movimientos sociales y políticos comenzaron a gestarse discretamente. Por supuesto, nadie pretendía cambiar el cielo drásticamente todavía. Los ángeles seguían siendo ángeles. Podría llevar días, podría llevar meses, pero una vez que sus mensajes se establecieran y sus movimientos se afianzaran en sus hogares subterráneos, comenzarían una campaña pacífica. Sin embargo, si las autoridades celestiales los ignoraban durante demasiado tiempo o ejercían una presión excesiva, algunas almas aún no estaban considerando otras opciones. En la Tierra, las audiencias, ahora más preparadas, tanto terrestres como marítimas, tomaron nota del final de la transmisión y, una vez más, se apartaron de sus pantallas durante el breve intervalo. Investigadores y académicos se dispusieron de inmediato a revisar sus notas y grabaciones, con antiguos manuscritos y libros religiosos a mano. Transmisores, críticos y trabajadores sociales, con los dedos sobre el teclado o los lápices en la mano, comenzaron a plasmar sus teorías sobre las tramas presentadas e intentaron comprender su importancia. Mientras tanto, se suscitaron más debates, especialmente entre halcones militares, autoridades religiosas y diplomáticos, sobre las serias interacciones del IMP con la Tierra. Surgieron todo tipo de propuestas sobre cómo la humanidad debería responder a sus vecinos interplanares recién descubiertos, desde el pleno reconocimiento diplomático hacia ellos, tras superar el obstáculo de establecer contacto oficial con representantes de demonios y ángeles, exigencias para restringir y prevenir más activamente las actividades demoníacas en la Tierra, especialmente las de los IMP, y retórica a favor de guerras santas y preventivas, locales o mundiales, contra el infierno y, en casos extremadamente xenófobos, también contra el cielo. Mientras tanto, los medios de comunicación, como era de esperar, no tardaron en comenzar a informar sobre la nueva emisión. VNN, una de las decenas de cadenas de noticias que se sumaron a la tendencia mundial, inició su programación como de costumbre. Buenos días a todos. Soy Anna Eardley. Saludó la presentadora de VNN. Y yo soy Darryl Aldenin. Exclamó su compañero presentador después. Tal como prometió ayer, el misterioso presentador alienígena demonio conocido popularmente como Enigma ha transmitido otra instantánea de la vida en el infierno. Esta vez no se trataba de la princesa Charlotte ni de su proyecto Happy Hotel. Eso es correcto, Darryl. Esta vez, el foco se centró en otro grupo de demonios que forman una empresa llamada IMP, o Profesionales del Asesinato Inmediato, anunció Anna, señalando una esquina del encuadre donde se mostraba una imagen de los 4 asesinos en su mesa de reuniones. Anna continuó afirmando que tanto Enigma como la transmisión han indicado que estos individuos son ejemplos de demonios nacidos del infierno, como diablillos o sabuesos infernales. Esto probaría de forma concluyente que el infierno consiste en algo más que humanos fallecidos y ángeles caídos. Se volvió hacia Darryl, indicándole que tomara su turno. En cuanto a lo que IMP es realmente, se trata de una empresa de asesinatos, que se distingue por actuar en virtud de los contratos de sus clientes para eliminar objetivos humanos en nuestro mundo. Si a los dos presentadores les preocupaban las implicaciones de que los demonios pudieran acceder a la Tierra, sus premiadas sonrisas públicas no les permitían demostrarlo. A continuación, la transmisión cambió para mostrar una imagen en primer plano del grimorio de Stolas. Antes de que se preocupen demasiado, las actividades de IMP son evidentemente de dudosa legalidad incluso en el infierno. El acceso entre el infierno y la tierra en general parece estar muy restringido, y el negocio solo podría facilitar dicho acceso a través de un libro de hechizos especial y único, o grimorio. Darryl se detuvo y permitió que Anna continuara mientras la transmisión volvía a cambiar a una imagen de Stolas en su bañera, sosteniendo el auricular de su teléfono y con la expresión de lujuria más horrible e icónica en su rostro. Dicho grimorio pertenece a un tal Stolas, del que nuestras diversas fuentes y expertos especulan que forma parte del Ars Goetia, un grupo prominente de demonios registrados que posiblemente actúan como una élite noble y poderosa en importantes zonas del infierno. En cuanto a cómo llegó el grimorio de Stolas a manos de IMP, fue bastante peculiar. Si no lo han visto, les recomendamos que revisen la emisión, pero asegúrense de taparles los ojos a los niños.
Tras concluir Ana el resumen de la situación de Impestolas, Darryl decidió explicar el otro tema principal de la emisión. Además de estas personas, la emisión también incluyó dos sujetos de origen humano a destacar. El primero de ellos es la ex maestra Mayberry y su objetivo previsto para Imp. Marta, cuyos nombres completos no podemos revelar debido a los acontecimientos e investigaciones en curso. Tuvo que hacer una pausa para respirar antes de continuar. En la transmisión se mostraron imágenes de Marta y de los habitantes de Mayberry, tanto en su forma humana como pecadora. Hace más de un mes, la señora Mayberry asesinó a su esposo e hirió a Marta antes de suicidarse. Inicialmente se creyó que estos actos se debieron a una disputa doméstica y que, según Marta, ella simplemente era una transeúnte que, desafortunadamente, fue vista por Mayberry atacada con su motosierra y arma de fuego. Como única sobreviviente de esta masacre y por su testimonio, Marta se convirtió en una heroína en su localidad. Ana volvió a tomar el micrófono. Ninguna de las dos presentadoras había lucido jamás tan entusiasmada, al tener una historia verdaderamente sin precedentes y dramática que comentar. Sin embargo, la emisión de Enigma reveló verdades impactantes al mostrar a la señora Mayberry, ahora pecadora, contratando los servicios de Imp para saldar cuentas pendientes. Se ha demostrado que las acciones de Mayberry fueron provocadas por la infidelidad de su esposo con Marta. Además, Marta y toda su familia eran asesinos caníbales, probablemente responsables de la alta tasa de desapariciones en la región. Con la verdad sobre su caso al descubierto, la maestra, antes vista como un monstruo, y la víctima, antes vista como una heroína, han intercambiado sus roles en su comunidad. Aquí están algunos de los residentes locales y sus opiniones sobre los dos individuos, afirmó Darryl, señalando la transmisión que ocupaba toda la pantalla para mostrar algunas entrevistas. La primera fue con la cajera de la tienda, que una vez conversó con el hijo de Marta. Parecía que estaba a punto de llorar. No puedo creer que de verdad viera a esa mujer como una heroína. Todo este tiempo ocultó los secretos más oscuros que he visto fuera de un programa de crímenes reales. Ya estaba a punto de derrumbarme cuando se supo que se acostaba con el marido de la profesora, pero asesinatos y canibalismo también. ¿Cómo se reacciona al saber que alguien así vive tan cerca? Me aterra pensar que otros monstruos podrían estar viviendo en mi vecindario. La siguiente entrevista fue con la corredora que también llamó heroína a Marta, quien se frotó la sien como si la obligaran a admitir algunas dudas que tenía desde hacía tiempo. Sí, creo que, en retrospectiva, hubo muchas cosas raras en lo que pasó, como por qué Marta estaba cerca de la casa de la maestra si vivían en extremos opuestos de la ciudad, y por qué la maestra regresó a casa desde la escuela para matar a su esposo. Probablemente también deberíamos haber criticado más a la ciudad por darle $2 millones mientras el resto seguimos lidiando con infraestructura deficiente y un desempleo creciente. Así que perdón, mamá. Espero que estés viendo esto. Tenías razón. Me equivoqué. De verdad que había algo raro en esa mujer. El último fragmento de la entrevista provenía de los niños de la antigua clase de Mayberry, reunidos justo afuera de la escuela mientras su maestra sustituta permanecía en silencio en la puerta, al fondo. Los niños parecían bastante satisfechos y convencidos de su fe en el papel relativamente inocente de Mayberry en comparación con Marta. Nadie nos creyó cuando intentamos contarles que la señora Mayberry vio a su esposo con esa mujer en una videollamada. Sabemos que suena descabellado, pero somos niños. No nos inventamos esas cosas. Dijo el niño de las gafas. Sé que algunos de ustedes quizás sintieron miedo, ya que ella también me lastimó, dijo la chica vestida de rosa, dando un paso al frente y sosteniendo su aparato dental. Pero cometí un error al intentar hablar con ella cuando estaba furiosa, como dice mi mamá. Estoy segura de que no es la única que se habría comportado así si hubiera visto lo que vimos todos. Al final, podemos decir que durante todos los meses que la conocimos, nunca fue mala persona ni infeliz. Marta, en cambio. Sinceramente, seré feliz con tal de que dejen de llamarla heroína por robarle el marido a otra. Afirmó el niño tonto. Además, señorita Mayberry, si por casualidad está viendo esto, la chica de la coleta levantó el brazo para llamar la atención. No la odiamos. No la vemos como un monstruo. Siempre ha sido nuestra mejor y favorita profesora, y eso no ha cambiado. El chico rubio, algo regordete, también se adelantó mientras los demás niños intentaban mantenerse en el encuadre. Y oye, ya que sabemos que sigues vivo en el infierno, no nos importa que vengas a visitar tu antigua aula para hablar con nosotros. No sabemos si podrás encontrar el camino de vuelta a la tierra, pero aún así. Para nosotros eres un héroe.
Los breves fragmentos de la entrevista terminaron y la imagen se redujo para que los presentadores pudieran dirigirse de nuevo a los espectadores. Muchos espectadores humanos del programa lo encontraron muy conmovedor y grabaron y tomaron notas mentales de lo que decían los niños, sin estar del todo seguros de si los pecadores podían ver la televisión humana en el infierno. VNN se disculpa formalmente por su entrevista parcializada a Marta y por sus anteriores representaciones desfavorables de la señora Mayberry, dijo Ana solemnemente. De hecho, el reportero y los organizadores de la entrevista en la que participó ya han sido despedidos. Con esto, retomaremos la transmisión después de la pausa, anunció Darryl antes de que VNN pasara a comerciales. Mientras un anuncio de medicamentos comenzaba a reproducirse en la televisión de la oficina del general Fuller, él mismo se encontraba en su escritorio, realizando algunas tareas dispersas de su agenda, mientras sus colegas y asesores, de rango similar, comentaban la transmisión cerca de allí. Esto es absolutamente increíble, sin precedentes, exclamó la teniente Arat ante un grupo de oficiales más técnicos y especializados en inteligencia. Primero, Enigma transmite imágenes del infierno a toda la Tierra y, supuestamente, a nuestros vecinos de arriba y de abajo. Bien, nada del otro mundo, salvo que destroza nuestra comprensión de la realidad y la fe, pero da igual. Y al día siguiente, nos mostró un posible futuro, que sabemos que es cierto porque los estadounidenses confirmaron que ninguna fuerza policial había reportado la muerte de Marta en el momento de la transmisión. Hasta ahora todo es correcto, ¿no? Hay muchas más repercusiones que considerar, como si las de ayer no hubieran sido suficientes, murmuró el jefe de inteligencia de la base. Los científicos pueden divertirse con demonios infernales y esos imbéciles de Lars Goetia todo lo que quieran, pero el mundo entero está en pánico porque los demonios pueden viajar a nuestro mundo y matar humanos. Incluso el hecho de que Marta sea una sectaria caníbal apenas nos preocupa. Menos mal que el Imperio Imposible usa ese libro ilegalmente, o algún grupo religioso militante ya habría declarado la guerra. Solo un necio pensaría que un demonio como Alastor es un problema comparado con lo que estamos viviendo ahora. Hablando de demonios peligrosos, no podemos olvidar la verdadera amenaza. Enigma, dijo Earhart con los ojos entrecerrados. Probablemente esté exhibiendo peligros más tangibles como Alastor e Imp para distraernos del hecho de que es lo suficientemente poderoso como para ver el futuro y transmitir esa información al mundo entero. Si está jugando a algún juego, no creo que queramos ver el final que tiene planeado. Fue en ese momento cuando el general Fuller decidió compartir algunas de sus reflexiones. ¿Saben? Me preguntaba si Enigma realmente estaba transmitiendo esto al cielo, o al menos el cielo lo estaba detectando, ¿por qué Dios no ha hecho nada al respecto todavía? ¿No creen que Enigma sea de alguna manera más poderosa que Dios, verdad? Sinceramente, señor, suspiró Earhart. Que yo sepa, Dios podría ser falso, estar muerto o simplemente de vacaciones. No podemos depender de Dios. ¿Dónde estaba Dios cada vez que continentes enteros se sumieron en guerras por conceptos e ideas tan superficiales como la fe? ¿Dónde estaba Dios cuando torturaron a mi abuelo mientras construía el ferrocarril para los japoneses a través de Birmania? ¿Cree usted que el sargento Javier le dio gracias a Dios cuando aquella horrible tragedia azotó a su familia hace 2 años? De acuerdo, teniente, dijo Fuller, intentando calmar a su subordinado. Creo que todavía quedan algunos soldados temerosos de Dios entre nosotros. No los hagamos enojar. Lo que quiero decir es que no podemos confiar necesariamente en que los demonios y los ángeles resuelvan el problema de Enigma, ya que se suponía que no debíamos saber de su existencia. Javier también lo sabía, por eso se está asegurando de que un país sensato como el nuestro tenga el inevitable primer contacto oficial con el infierno, en lugar de una superpotencia inflada y paranoica como la que está justo al sur. Enfatizó Earhart antes de bajar la voz a un susurro. Y tal vez también nos conviertan en líderes mundiales en armas y tecnología mágica. Justo cuando terminó de decir eso, sonó el teléfono del escritorio de Fuller. El general hizo un simple gesto de espere al contestar. Aquí el general Fuller. Hable. ... Señor ministro. ¿A qué debo este placer? Sí, todos lo debemos. ... ¿Y qué hay de la familia caníbal? ¿En serio? ¿Tan cerca? Earhart y los demás oficiales y administradores se miraron con curiosidad y preocupación. Sí, ministro. Toda la base estará lista para desplegarse lo antes posible. Entendido, señor. No permitiremos que eso suceda. Adiós, señor. Dicho esto, Fuller colgó el teléfono y se giró para dirigirse a todos los que estaban a su alcance auditivo.
Los estadounidenses nos han informado de que Marta y su familia no se encontraban en su domicilio cuando llegaron para arrestarlos, comenzó diciendo. Un policía militar le susurró con aire de suficiencia a su compañero. Estoy bastante seguro de que no iban a capturarlos vivos, teniendo en cuenta lo que vimos hace una hora, provocando una risita ahogada en ambos. Nuestra base, aunque se encuentra al otro lado de la frontera, es nuestro puesto de avanzada más cercano al lugar de la reciente transmisión. Es posible que los caníbales que huyen intenten cruzar la frontera, en cuyo caso debemos encontrarlos e interceptarlos si nuestros vecinos no pueden, explicó Fuller. Quiero que todos estén en alerta máxima hasta nuevo aviso. Tras esa orden, la mayoría de los oficiales saludaron y comenzaron a dispersarse por la base. Mientras tanto, Earar tenía otra preocupación. General, ¿qué pasará con los refuerzos que reservamos para Javier si las cosas se complican para él? El ministro de Defensa no quiere correr ningún riesgo de que Marta se nos escape de las manos. Confío en que Javier cumplirá con lo prometido, con o sin nuestra ayuda, respondió. Sigo pensando que dejar que intente reclamar para nosotros o al primer diplomático demoníaco del mundo sigue siendo un riesgo terrible, murmuró Earhart. Mientras tanto, a una distancia considerable de la base militar, el sargento Javier conducía por la autopista, vestido de civil y al volante de su propio coche en lugar de un vehículo militar. Mantenía una velocidad constante, al ritmo de los demás conductores, mientras escuchaba las distintas emisoras de noticias en la radio. En otras noticias, se produjo un incidente controvertido en la penitenciaría de Edof cuando un recluso condenado a muerte fue atrapado accidentalmente en una silla eléctrica, herido por un pelotón de fusilamiento robótico y recibió 3 inyecciones letales de compuestos químicos prohibidos por la Convención de Ginebra. Según varios guardias y funcionarios que han declarado, esto ocurrió después de que el recluso amenazara con delatar al director de la prisión Alimp, lo que provocó pánico en este último y derivó en el grave incidente con consecuencias fatales. En otros países que permiten la pena de muerte, la aplicación de estas sentencias se ha reducido drásticamente mientras se intensifica el debate sobre sus consecuencias y eficacia. Muchos funcionarios temen que criminales fallecidos se unan a organizaciones como el IMP para seguir desestabilizando la tierra en busca de venganza. Javier puso los ojos en blanco y se burló de esto. Dudo que tengan algo de qué preocuparse, ya que el modelo de negocio de IMP es claramente ilegal. Si el infierno realmente ve las cosas como Enigma afirma, entonces esos asesinos probablemente ya estén escondidos o muertos, pensó para sí mismo. Entonces recibió una alerta de su GPS que indicaba que la autopista más adelante estaba cortada debido a un accidente y sugería 2 desvíos locales. Uno iba hacia el norte, paralelo a la autopista, y finalmente tenía una rampa de acceso pasando el lugar del accidente. Sin embargo, todos los demás vehículos que intentaban desviarse también iban en esa dirección, lo que probablemente provocaría un atasco enseguida. El otro desvío se adentraba bastante hacia el sur, en dirección a la frontera con Estados Unidos, y aunque le causaría un mayor retraso en su viaje, también lo llevaría más directamente a su destino con muy poco tráfico. Sin apenas dudarlo, Javier tomó la siguiente rampa de salida y giró a la izquierda hacia el segundo desvío, alejándose de todos los demás que salían apresuradamente tras la transmisión. Es probable que el accidente también se debiera a una distracción al volante relacionada con la transmisión de Enigma. Ahora solo en una carretera que serpenteaba entre bosques y colinas, Javier volvió a relajarse y confió en su control de crucero mientras la radio le proporcionaba un agradable ambiente sonoro. Bueno, técnicamente eso dependería de si crees que el hecho de que el mundo se vuelva loco por las transmisiones es agradable. La señora Jones fue arrestada inmediatamente después de confesar haber matado a sus 3 hijos para, según ella, evitar cualquier posibilidad de que sus almas se corrompieran más tarde y asegurarse de que nunca tengan que ver el infierno, continuaron los comentaristas de noticias. A diferencia de la noticia anterior, esta sí provocó una mirada mucho más preocupada y horrorizada por parte de Javier. Sometida a un intenso interrogatorio y a duras críticas por parte de los oficiales y testigos presentes, la señora Jones citó el aparentemente implacable sistema mediante el cual el cielo rechaza las almas y condena a la mayoría, si no a todas, al infierno, lo que ha generado reflexión entre muchos comentaristas. El debate en torno a este tema ha eclipsado el aumento mundial de muertes por fratricidio, infanticidio y suicidio, a medida que más personas cuestionan el valor de la vida ante el riesgo de ser arrojadas a un infierno del que no pueden escapar.
Algunos también han citado el proyecto hotelero de la princesa Charlotte como otro pretexto comúnmente utilizado por los perpetradores para justificar sus actos extremos. Habiendo escuchado suficiente para un viaje por carretera, Javier apagó la radio y decidió escuchar el ruido de los coches y el viento durante el resto del trayecto. Unos minutos después, llegó a un cruce con 4 semáforos. Para su ligera molestia, la luz se puso amarilla justo a tiempo, lo que le obligó a frenar bruscamente. Al reducir la velocidad y detenerse en el semáforo, no pudo evitar notar que no había nadie más alrededor, y consideró brevemente la posibilidad de saltarse un solo semáforo en rojo, que seguramente nadie vería. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse al respecto, una autocaravana apareció tras una curva entre los árboles justo delante de él y se detuvo al otro lado del cruce. La familia que iba dentro charlaba animadamente. ¡Guau! Ese puesto de control estaba más vacío de lo que pensaba. Lo pasamos sin problemas. Dijo Marta triunfante. Qué bueno que nos fuimos cuando pudimos. Y que vivíamos cerca del norte. No creo que la frontera mexicana hubiera sido tan fácil. Comentó Ralphie. ¿Así que por fin estamos en Canadá? Preguntó su hijo. Quizás haya más lobos cazando por aquí. O un castor de verdad. Sabes que tu sombrero está hecho con uno viejo que ya se estaba muriendo de enfermedad. Bromeó su hija. Esperen, esperen, esperen. SHHH. Miren a ese tipo de allá. Marta hizo callar a los demás y señaló el auto al otro lado del semáforo. Creo que solo estamos él y nosotros ahora mismo. Ralphie soltó una risita mientras miraba a sus hijos, preparándose con un machete. ¿Quieren llevarse algo de carne fresca mientras buscamos nuestra nueva casa? ¿Sí? Gritaron los niños al mismo tiempo mientras sacaban cuchillos de desollar y toda la familia entraba en modo malvado total, lista para reclamar otra víctima. Eso es. Exclamó Marta mientras giraba ligeramente el volante a la izquierda y comprobaba la marcha en la que estaba. Ya ha tenido demasiado tiempo para verme. No puedo arriesgarme a que nos reconozca. Mientras tanto, Javier había estado observando a la figura que conducía la autocaravana, jurando que la silueta y la forma del cabello le resultaban familiares. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de algo cuando Marta pisó el acelerador a fondo y comenzó a conducir la enorme autocaravana directamente hacia su pequeño coche. La minúscula distancia que recorrió en ese primer milisegundo fue suficiente para confirmar la identidad de la conductora que pretendía embestirlo. ¡Mierda! Maldijo el sargento mientras, instintivamente, ponía la marcha atrás y comenzaba a retroceder. Inmediatamente después, sacó su pistola de debajo de la camisa y apuntó a la caravana. ¡Mierda! Está armado. Gritó Ralphie mientras Marta hacía girar frenéticamente la caravana para evitar que le dispararan. La acción de Javier de sacar el arma probablemente le salvó más que intentar retroceder, ya que la ventaja inicial de la autocaravana habría convertido su coche en una lata de refresco aplastada. La brusca maniobra de Marta evitó que el vehículo impactara de lleno contra el objetivo, aunque la parte trasera rozó el portón trasero del coche del sargento, dañando la parrilla y el compartimento del motor. Mientras la autocaravana luchaba por recuperar el control, Javier bajó la ventanilla y abrió fuego contra ella, intentando apuntar a los neumáticos, pero el movimiento errático del vehículo lo hizo imposible. ¡Maldita sea! Olvídense de él. Tenemos que salir de aquí. Gritó Marta frenéticamente, logrando finalmente que la caravana volviera a enderezar el camino. Pensaba que los canadienses no tenían armas. Exclamó uno de los niños haciendo pucheros, decepcionado porque no iban a tener su entretenimiento a bordo. Bueno, podría haber sido cazador, o policía, o algún otro fugitivo como nosotros. Razonó Ralphie. Le salió bien la jugada. Aunque no creo que su coche vaya a ninguna parte. Javier miró con furia la caravana que huía mientras volvía a poner la mano en el volante e intentaba acelerar. Sin embargo, su coche, con el frontal completamente aplastado, solo dio unos tirones antes de que el motor se apagara por completo. No iba a alcanzar a la familia asesina él solo. Tras maldecirse a sí mismo una serie de veces, el sargento salió de su vehículo, tomó una foto de la caravana que ya se alejaba y la envió furioso por mensaje de texto al general Fuller con el siguiente mensaje. Hemos visto a la familia de Marta conduciendo hacia el norte por la carretera Ewamabou. No podemos perseguirlos. Avisen a todos. Pulsó el botón de enviar, pero se quedó mirando con frustración al ver que no se enviaba. No tenía señal en su ubicación actual. Maldita sea. Estoy jodiendo mi vida. Gritó Javier mientras intentaba, sin éxito, llamar a Fuller.
Para colmo, su coche había quedado destrozado y estaba prácticamente en medio de la nada, lo que significaba que tendría que pasar quién sabe cuánto tiempo corriendo de vuelta a una zona con cobertura. Desesperado por hacerse eco del paradero de Marta, Javier sacó todas sus pertenencias de su coche destrozado y comenzó a marchar por la carretera de regreso al norte, por donde había venido, y en la misma dirección en que huyó la familia asesinada, siendo su prioridad recuperar la señal. Para incomodidad del sargento, transcurrieron rápidamente unos 5 minutos mientras Javier, impaciente, intentaba repetidamente contactar con su superior sin éxito. Finalmente, pensó al diablo. Y, distraídamente, empezó a teclear en toda su lista de contactos, intentando llamar a cada uno de ellos, sin obtener respuesta de los primeros 7 o más. Cuando empezó a sospechar que los caníbales se saldrían con la suya, Javier sintió como la adrenalina se le escapaba y el cansancio lo invadía mientras, a tientas, pulsaba a otro de sus contactos para llamar. El sonido del marcado duró unos segundos. Hacer clic. Oye, xilófono. Por fin llamaste. ¿Has visto las transmisiones? Seguro que las cosas se están poniendo feas en el puesto de avanzada, ¿eh? Saludó una voz femenina con evidente alegría. Al reconocer la voz, Javier se puso rígido mientras miraba casi inútilmente el identificador de llamada solo para confirmar. En medio de su frustración y confusión, la llamó por accidente. A la única persona a la que intentaba evitar asustar. Aquel ser que, en su firme opinión, podía cambiar la historia de la Tierra y más allá. Además, el sargento no pudo evitar notar que, según su pantalla, su teléfono seguía sin tener conexión a internet ni datos móviles. Raro. Muy raro. Hola, Martini, saludó Javier con suavidad, recuperando la compostura. Estoy en una situación un tanto incómoda. ¿Podrías venir a buscarme? ¿Qué? ¿Estás varada y me llamas a mí en vez de al ejército? ¿A qué distancia estás de la base? Preguntó la mujer, más que nada retóricamente. Dime dónde estás. Aunque estés atrapada en la cima de las rocosas, iré a rescatarte. No lo dudo, comentó Javier, con un tono ahora completamente tranquilo y relajado. No sería la primera vez.